Todos, buenas noches. Gracias por la asistencia. Quiero que me diga alguno si me escucha bien. Chicos, recuerden usar el micrófono, perdón, porque pues no, Lina no está viendo precisamente la página de Hangouts, entonces el chat no lo estamos viendo. Entonces nos dicen, como todo lo que ella pregunta, por micrófono. Gracias. Entonces, Sí, sí, sí. listo, se escucha bien. Igualmente, Sí, se escucha bien. listo, si estoy hablando muy rápido, por favor, sí, les voy a pedir que me interrumpan porque a veces, sí, hablo un poquito rápido y no me entienden. Y cuando tengan preguntas, yo les voy a, o sea, para que no me interrumpan, yo cuando termine cada uno de los espacios de la presentación, les voy a preguntar si tienen dudas y ahí mismo las resolvemos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Lo primero que les voy a explicar es como cuál es el rol del CIPI en la asamblea local. Pero no me voy a meter como tanto a fondo como cositas muy puntuales de la asamblea, sino lo básico que ustedes deben de saber. Y al final les voy a decir dónde van a encontrar todo el material por si ustedes quieren estudiar mucho más. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el rol de la asamblea en el CIPI en la asamblea local? Primero, ustedes tienen que tener en cuenta que qué es la gobernabilidad y que la gobernabilidad no solo sea en IESEC, sino que sea en todas las empresas. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que eh, un término que se llama la gobernabilidad corporativa. Entonces, ¿qué son los mecanismos y procesos y relaciones por las que es controlada y dirigida una corporación? Sus estructuras identifican la distribución de derechos, responsabilidades, reglas entre los diferentes participantes en la corporación, que incluye asimismo las reglas y procedimientos por los cuales se van a tomar decisiones en los asuntos de la corporación. En este caso, nosotros como una entidad que somos, nosotros nos regimos en base a unas reglas y en base a la toma de decisiones. Y cuando nosotros tenemos una gobernabilidad sana, podemos decir que tenemos una entidad completamente sana, porque tenemos participación de todas las personas que son involucradas en estos dentro de estas decisiones. Entonces, nosotros tenemos a toda nuestra entidad, quien es la responsable de tomar las decisiones. Entonces, quiero que me respondan rápidamente. ¿Ustedes saben quiénes conforman su asamblea local? ¿Quiénes la conforman? ¿Alguno? A ver, ¿quién? ¿Los ¿Saben o no miembros en saben? pleno derecho? No, no son los miembros que tienen pleno derecho. ¿Alguien sabe o no? Nunca no saben quiénes son los miembros de la asamblea local. Secretario y facilitador o No, tampoco. Bueno, entonces, ¿quiénes son los miembros de la asamblea local? Son todos los miembros que pertenecen a la entidad local, independientemente del tiempo que lleven en ella. O sea, tanto el más newbie de la entidad como el más oldie es miembro de la asamblea. O sea, toda nuestra entidad pertenece a esa asamblea. Listo, entonces de pronto nosotros tenemos muchas dudas con el término y pensamos que nuestra asamblea local son solamente los miembros que tienen pleno derecho, y no es así. Son toda nuestra membresía. Por eso a las asambleas locales deben asistir todos los miembros, no solo los que tienen pleno derecho, sino que ya hay una diferenciación, que es el que tiene pleno derecho, es el que tiene la oportunidad de votar, pero toda mi asamblea, o sea, todos mis miembros tienen voz dentro de mi asamblea y pueden incidir o no en la toma de una decisión. ¿Listo? Entonces, eso deben de tenerlo ustedes muy en cuenta, siendo el CPs, siendo VPs o teniendo cualquier rol dentro de la organización, es que la asamblea local son todos los miembros. ¿Listo? ¿Claros? Bueno, entonces, ¿qué rol juega el LCP dentro de la asamblea local? Pues es el presidente de la asamblea local. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta él de acuerdo a su JD como presidente de la asamblea? Entonces, primero, que él debe tener en cuenta el manejo de la entidad local de acuerdo al compendio. Entonces, es la persona que está encargada de que la entidad esté cumpliendo todos los lineamientos nacionales, o sea, el compendio. Además, garantiza la gobernabilidad adecuada de la entidad local basados en el compendio de ASE en Ecuador. O sea que nosotros nos regimos en base a un compendio nacional y ese va en base a un compendio internacional y es el CIPI quien debe garantizar que ese cumplimiento se dé dentro de su comité local. Otra función del presidente de la asamblea local es
incentivar la participación proactiva y propositiva de todos los miembros de la asamblea. ¿Listo? Entonces, sí es función de este presidente que todos los miembros asistan a la asamblea, y entre más participación y tener una asamblea más propositiva, va a tener un comité mucho más sano. Entonces, una asamblea completamente plana donde los miembros ni siquiera opinen no es una asamblea saludable para una entidad local. Y es el presidente local quien tiene que indicarle a toda su membresía cómo debe ser el comportamiento que debe tener, porque es que ellos son los que construyen la entidad. ¿Listo? Y el presidente de la asamblea también es el encargado de tener el compendio local. Es decir, ustedes, a pesar de que tienen un compendio nacional, ustedes también tienen unas reglas dentro de su compendio, dentro de su entidad local, y deben de crear también su compendio con sus políticas de área, sus políticas de membresía. Entonces es el presidente de la asamblea quien debe hacer que ese compendio local se cumpla. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Nadie. Recuerden que ese espacio es para eso, para que ustedes aclaren todas esas dudas que tienen. ¿Listo? Entonces vamos a hablar acerca del corner de gobernabilidad. Entonces, así como existe el corner para OGB, el corner de AGB, también tenemos un corner muy importante que es el corner de gobernabilidad. ¿Quiénes se integran en este corner? El LCP, el VPTN y el VP Finanzas. Entonces los tres hacen un corner muy especial, que es el que maneja toda la parte de la salud de la entidad. Entonces vamos a mirar cuáles son las funciones que tiene ese corner. Entonces, ¿qué debe hacer el corner de gobernabilidad? Primero, debe contar con todas las herramientas de seguimiento de la membresía. Entonces, ese corner se debe reunir a mirar cómo está mi membresía y cómo está el seguimiento. Entonces, ¿quién es el responsable de esta función? Pues obviamente recopilar toda esa información en el CVPTN por medio de la información que le da la IBI. ¿Qué otras cosas deben de tener en cuenta para trabajar en ese corner? Definir las fechas de las asambleas. Quien define esas fechas de las asambleas principalmente es el LCP. No es una función del VP Finanzas, sino el LCP, porque él como presidente de la asamblea es quien la debe de convocar. Pero obviamente él no puede imponer la fecha, sino que en su corner deciden la fecha que ven como que sea más enfocada, y de esa forma el LCP convoca a toda su membresía a la asamblea como presidente. ¿Listo? Listo. ¿Qué otra cosa deben de tener en cuenta? Que este corner debe tener una reunión para definir todo lo que es la situación de los plenos derechos y el proceso que deben de tomar. Entonces este corner, que son los tres encargados, deben definir cuál va a ser el proceso para definir plenos derechos, cuál va a ser el proceso que van a decir qué miembros están cumpliendo los criterios de membresía y qué miembros no los están cumpliendo. ¿Listo? Entonces ese corner sí se debe reunir. Otra cosa que debe tener en cuenta el corner es la citación de la Asamblea Legislativa Ordinaria. ¿Listo? Y asegurarse que los reportes de gestión estén una semana antes para disposición y consulta de toda la entidad. Es decir, el reporte que ustedes hacen de Q no es un reporte que deben irlo a presentar y listo. Es un reporte que debe estar como mínimo una semana a disposición de todos los miembros de la asamblea para que ellos tengan la oportunidad de leer y entender cuál es el reporte, y que cuando lleguen a la asamblea simplemente lleven las dudas que tienen acerca de ese reporte. No es que en la asamblea apenas vayan a conocer el reporte. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien? Y los reportes de gestión les puedes, o sea, tienen algún formato o algo, y después de eso les pasas a todos los miembros o a cada VP para que ellos les pasen a sus miembros. Bueno, específicamente un formato no lo hay. Pero ustedes que deben de tener en cuenta en los reportes de Q, es que deben de tener en cuenta histórico, deben de tener planeado versus ejecutado, deben de tener en cuenta cuáles son sus planes de acción en cuanto a lo que no hicieron y cuáles son los pasos a seguir.
¿Listo? Las metas obviamente tienen que tenerlas en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que deben de ustedes hacer? Es que como IBI, sí, o como corner de gobernabilidad que deben de tener en cuenta. Y es que ustedes se reúnen, sí deben de tener, o sea, lo más necesario que ustedes deben de tener es que manejen el mismo formato todos. O sea, que no es lo mismo que el VP IGB muestre unas cosas y que el OGB muestre otras, no. Todos muestran la misma estructura. Obviamente van a ser diferente la información, pero sí una misma estructura. ¿Listo? Otra cosa que deben de tener en cuenta antes de mostrárselo a toda la asamblea, que es una semana antes, es que ustedes como IBI, como presidente de la asamblea, deben de reunirse como IBI y ustedes como VPs revisar los reportes de los demás, porque los reportes deben de estar en sinergia. Es decir, no es que yo como VP marketing presente unos resultados y luego el VP OGB presente otros. Entonces, si no están en sinergia y si no están conectados, ustedes no están siendo un equipo. Entonces, ustedes sí, antes de que se les presente a la asamblea, deben de sentarse como IBE a revisar sus reportes. ¿Listo? Otra cosa que les recomiendo mucho dentro de los reportes es que ustedes mismos, cuando los estudien, ustedes mismos como miembros en pleno derecho, cuando tienen el pleno derecho, ustedes mismos vayan a la asamblea ya con los votos definidos y no que su compañero de IBI reciba un voto que ustedes no esperaban, porque eso es para equipos es muy difícil. Entonces, independientemente de que sea a favor o en contra, es preferible que su equipo sepa cómo va y que vaya unido a la asamblea. ¿Listo? Y después de esa reunión que ustedes tienen como IBI, que ustedes tienen, ustedes presentan esos reportes a toda la asamblea. Entonces, lo que yo recomiendo es que tengan un espacio específico donde lo suban todos y le den el link a todas las personas para que simplemente entren ahí y lo revisen. Entonces, no sé si ustedes manejan lo que son la información mensual o semanal de su entidad. Entonces, en esa misma publicación pueden colocar como los reportes, los links para que ustedes los miren, los que tienen los espacios, bueno, los deben de presentar. Igualmente, ustedes como VPs, presentárselo a los miembros. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta entre los reportes es que yo estoy reportando mi área, estoy reportando, haciendo el reporte de área. ¿Listo? Entonces muchas veces nosotros pensamos que es porque está la persona ahí, no le puedo votar porque es a la persona. Y realmente yo lo que tengo que votar es la gestión del área. ¿Listo? Entonces eso es como una diferenciación que tenemos mucho en las asambleas y que muchas veces pensamos, es que sea mi amigo, me cae bien, pero lo que tenemos que mirar realmente es la gestión del área. ¿Listo? Otra cosa que debemos tener en cuenta en el corner cuando nos vamos a reunir es asegurar el espacio físico para la realización de la asamblea. La asistencia del moderador y el secretario de la asamblea. ¿Quiénes son los responsables de este? Ahí sí, el VP Finanzas y se debe consultar el LCP. Entonces, cuando ya llegue a la reunión de corner, debe llegar el sitio propuesto es este y el moderador y el secretario propuestos son estos. ¿Qué recomiendo yo como secretario en este momento en el que estamos? Que sea el VP Finanzas. ¿Por qué? Porque ahorita no hay ningún miembro capacitado en el proceso que pueda llevar un acta correctamente. Entonces es mejor que sea el VP Finanzas y que ustedes arranquen así. Hasta que sus miembros de finanzas sean muy buenos y que ya les pueden ir delegando la función, pero por ahora no lo hagan. El moderador de la asamblea sí puede ser un miembro alumni, pero que conozca del manejo de las asambleas, puede ser un miembro que tenga un muy buen rendimiento y que conozca cuál es el proceso, pueden invitar, ustedes que son de Quito, pueden invitar a miembros de otro comité para que sean los moderadores de su asamblea, es decir, yo puedo elegir, dime, no, yo puedo elegir al VP, por ejemplo, si yo soy de PUSE, puede elegir al LCP de USPQ para que sea mi moderador. Puedo escoger como moderador a algún miembro del EMSI para que también pueda ser mi moderador. O sea, puedo tener múltiples opciones de un moderador, pero lo que sí debe tener en cuenta es que tiene que tener conocimiento y manejo de las asambleas. ¿Qué más debo tener yo en cuenta para mi corner? Que yo como el CP debo de estar pendiente de que el acta sí esté
lista para el día de para antes de la asamblea. No es que yo apenas el día de la asamblea va a mirar cuál es el acta que voy a preparar, sino que el responsable sí es el VP Finanzas, pero yo también debo estar pendiente como el CP de que eso sí esté listo. Hacer la evaluación de los plenos derechos en cuanto a las entidades que hacen la evaluación, o sea, pero eso sí es dependiendo de las políticas que tengan. Las políticas nacionales dicen que hay que hacer un examen, pero ustedes deben de manejar también políticas locales dentro de sus compendios local, donde especifique qué cosas debe contener. Entonces, eso sí, como corner deben de decidirlo. ¿Dime? Oli. Listo. También debemos de realizar la asamblea y llenar el acta correspondiente. Se debe asegurar la legalidad durante y después de la asamblea. Es decir, ustedes como el CIPIS deben de garantizar de que realmente lo que pasó en la asamblea sea lo que quede en el acta. ¿Por qué? Porque ustedes es su membresía la que se está pronunciando en este caso. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Es que ustedes terminan la asamblea. Dime. En la última parte ya no escuché nada. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí. Listo. ¿Dónde se quedaron? En la parte de que deben tener en los plenos derechos, de tener lista el acta y los plenos derechos. Ok, listo. Y lo siguiente es realizar la asamblea y llenar el acta correspondiente que deben asegurar la legalidad durante y después de la asamblea. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? De que lo que se hable en la asamblea sea realmente lo que pasa en el acta. Entonces, ¿qué recomiendo yo y qué hacía yo, por ejemplo, en mi entidad? En mi entidad nosotros siempre teníamos como un proyector en donde lo que iba pasando en la asamblea, la misma asamblea iba viendo el acta, cómo la iban llenando. Entonces, eso es una opción súper buena, porque nosotros como teníamos la opción de que siempre yo estaba viendo en la pantalla lo que iba escribiendo el secretario. Y simplemente al final era imprimir y que el moderador y el presidente de la asamblea y el secretario firmaban el acta. Entonces era un acta que automáticamente era legal, porque toda mi membresía la estaba viendo. Pero en muchas cosas no se puede ver porque todos no tenemos el espacio, todos no tenemos el proyector, Entonces lo que podemos hacer es, obviamente, que eso pase, se llena el acta y pasado esto, se les envíe a todas las personas de la asamblea donde que esté a público. O sea, un acta debe ser, ese acta es un documento público. Entonces todas las personas de la asamblea deben de saber dónde encontrar el acta cuando lo vayan a buscar y obviamente actualizada. Entonces no es que yo haga mi asamblea hoy y que espere un mes o 2 meses para subir el acta. Eso tampoco es. ¿Listo? Y las actas deben de estar firmadas. O sea, es súper importante que las actas estén firmadas. ¿Por qué? Porque eso asegura la legalidad. ¿Listo? ¿Alguna duda en esta parte? Listo. Bueno, ustedes van a tener dentro de su gestión 2 tipos de asambleas. Van a tener asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. ¿Cuáles son las asambleas ordinarias? Las que ustedes realizan cada Q. O sea, van a tener 4 asambleas ordinarias durante el año. ¿Listo? Entonces, esas son sus asambleas ordinarias, las 4 de cada Q. En esas 4 asambleas ordinarias, ustedes deben de hacer la reevaluación de estatus de su membresía. O sea, es ahí donde yo tengo que mirar mis plenos derechos. ¿Listo? ¿Cuáles son las asambleas entonces extraordinarias? Las asambleas extraordinarias son las asambleas de elecciones. Entonces, por ejemplo, la asamblea de elección del CIPID o la asamblea de elecciones de la IBI, esas son asambleas extraordinarias. Para esas asambleas no deben hacer reevaluación de estatus. O sea que, ¿quiénes son las personas que tienen pleno derecho en una asamblea extraordinaria? Los que tuvieron pleno derecho en la anterior asamblea ordinaria. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Me preocupa que no me pregunten. Nada. ¿Me están escuchando por lo menos? Todo bien. Bueno. Sí, en las asambleas extraordinarias igual van a ir todos los miembros, ¿no es cierto? Todos. O sea, tanto a ordinarias como extraordinarias deben de ir todos los miembros. ¿Qué les recomiendo? No asambleas virtuales. Eso sí se los recomiendo.
O sea, no asambleas virtuales. ¿Por qué? Porque ustedes como el CIPIS, si quieren medir cuál es la salud de su entidad, la pueden medir con los asistentes a su asamblea. Si ustedes tienen todos los asistentes a su asamblea, significa que su entidad le está importando realmente lo que está pasando. Entonces ustedes deben de tener en cuenta de que si todos mis miembros están yendo a ver cómo se están dando los reportes, o tengo el 90% de mi membresía ahí, mi comité va bien. Pero si yo como entidad convoco una asamblea y no va la membresía, significa que mi comité no va por buen camino. ¿Listo? Entonces, esto es como una alerta que ustedes deben tener en cuenta. Además que es un evento muy bonito dentro de ISEC. Yo creo que es uno de los eventos más importantes que tenemos dentro de las entidades locales. ¿Por qué? Porque es donde todo el comité está junto. Y todo el comité está trabajando en pro de hacer las cosas bien, independientemente de los resultados. ¿Listo? Y aquí es donde nosotros tenemos miembros empoderados, porque cuando mi asamblea, listo, va a todo el mundo, pero nadie habla, tampoco es una buena señal. Porque yo tengo que tener una asamblea crítica. Y cuando la asamblea es crítica, yo le voy a llevar buenos resultados. Pero si yo sé que mi asamblea no es tan buena, o sea, que mi asamblea ni me va a preguntar siquiera lo que yo le voy a mostrar, le puedo mostrar que no hice nada en todo un Q. Y la asamblea me va a aprobar, yo no me voy a esforzar por eso. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen una asamblea crítica, o sea, unos miembros críticos que le dicen a usted, hey, no estás haciendo las cosas bien y te voy a reprobar, eso significa que yo para el siguiente ciclo me voy a esforzar más por aprobar. O que si yo no voy a pasar la siguiente gestión, yo sé que ya no debo seguir como el VP que estoy ahí porque la misma asamblea me lo está diciendo, no te estoy aprobando. Entonces, ustedes deben de tener muy en cuenta eso. O sea, tener una asamblea crítica no es malo, al contrario, es muy bueno. Y no necesariamente uno tiene que aprobar todos los Qs para hacer un buen LCP o un buen VP. Uno puede perder Qs. Y no significa que uno sea malo. Significa que debe mejorar cosas. Y nosotros como LCPs debemos tener muy en cuenta algo. Y es que si yo tengo tengo 6 VPs y 3 de ellos pasan, yo no debería de pasar. Porque 3 de mis áreas se están perdiendo. ¿Listo? Y cuando ellas pierden es que yo pierdo. Otra recomendación que yo les doy para los reportes de Q es que no lo den ustedes de primero, denlo de último. ¿Por qué? Porque si yo lo doy de primero, de pronto la asamblea no va a tener una buena concepción de lo que pasó. Mientras que si ellos se van a dar cuenta de área por área que está pasando y yo al final doy el resumen de lo que pasó, ellos pueden votar por mí, independientemente de que sea mal o bien, te pueden votar conscientes de una realidad que está pasando. ¿Alguna duda? Para las asambleas extraordinarias solo son para las elecciones, porque tú dijiste que los mismos, o sea, no son para revaluación de estatus. Entonces, los miembros con pleno derecho tienen, o sea, ¿hay algo que votar o algo así, o solo son para elecciones? Son para elecciones. Son para elecciones o pueden pasar mociones que se deben de pasar que quedaron para la asamblea extraordinaria. Es decir, un ejemplo para una asamblea extraordinaria es que yo tenga un proceso de elecciones, pero tenga de pronto algún miembro que me esté pidiendo un estatus de alumni. Eso lo puedo pasar a una asamblea extraordinaria como una moción. O sea, yo hay mociones que puedo pasar. Las únicas mociones que yo no puedo pasar como extraordinarias son las de reportes de gestión. Esas no. Pero por ejemplo para los de alumni lo puedo hacer, o por ejemplo para mociones de mandato también puedo meterlas dentro de las extraordinarias. Otra cosa que yo puedo hacer es que hay veces que hay asambleas que no se terminan. Entonces, por ejemplo, una asamblea ordinaria donde tuve que aprobar mi presupuesto. Entonces ustedes al inicio de la gestión deben de aprobar su presupuesto, ¿cierto? Entonces resulta que el presupuesto no se pudo presentar, pero se presentó todo lo otro. Entonces ustedes sí pueden convocar una asamblea extraordinaria de aprobación de presupuesto, o sea, solo para aprobar presupuesto. Y ahí se puede votar eso, pero no se hace revaluación de estatus. O sea, los miembros de la anterior asamblea, que fue la ordinaria, son los que deben de votar en la extraordinaria. En esos casos sí puede haber una asamblea extraordinaria. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, tipos
tipos de mociones. Entonces, ¿qué tipos de mociones ustedes van a encontrar? Y como que las más comunes son, primero, la moción general. ¿Listo? Esas mociones están abiertas a votación, o sea, son las que ustedes pueden votar y las que pueden votar los miembros que estén en pleno derecho. Con estas se pueden aprobar gestiones, aprobar políticas. Estas pueden estar y permanecer por un tiempo definido e indefinido hasta que sean modificadas, suprimidas por legislaciones siguientes. Entonces, por ejemplo, ustedes con estas generales es que aprueban las políticas del compendium local, aprueban la gestión del VP, del LCP, ¿no? Entonces, con este tipo de mociones. ¿Cuáles serían las mociones de mandato? Las mociones de mandato son aquellas que es decir, que se le designan a una persona, a un área. ¿Listo? O al LCP. Entonces, dicen, las cuales se designan a un cuerpo reconocido están vigentes en un periodo de tiempo específico. Un ejemplo de una moción de mandato es que ustedes como asamblea no tengan muy claro un proceso y le pongan la moción de mandato al VP Finanzas a que vuelva y muestre en un periodo de 15 días el reporte financiero porque no les quedó claro. ¿Listo? Esa es una moción de mandato de ustedes. Otra moción de mandato puede ser que ustedes le digan a el VP de marketing que presente el plan del siguiente mes porque dentro de su reporte de gestión no les quedó claro a ustedes como asamblea qué van a hacer con marketing en ese mes. Entonces ustedes pueden decirle, o por ejemplo ustedes le pueden poner al LCP que explique en qué se gastó ciertos dineros o en qué gastó o qué fue lo que hizo en la representación que hizo en tal evento internacional. ¿Listo? Entonces, eso es una moción de mandato que ustedes pueden proponer. Las mociones de mandato pueden dar los miembros con pleno derecho, o sea, todos los miembros con pleno derecho. No necesariamente. Es decir, yo soy un miembro de la asamblea y ahí yo no tengo pleno derecho, ¿cierto? Entonces yo estoy en la asamblea y a mí no me quedó claro algo y yo dentro de mi intervención no me quedó claro. Entonces yo la puedo proponer, o sea, yo propongo que a tal persona, entonces entre todos los miembros de la asamblea deciden si eso se pasa o no. Entonces, por ejemplo, los miembros en pleno derecho dicen, sí, la pasamos. Entonces pasan en ese momento y modifican el acta y colocan moción de mandato para, y la colocan. Pero sí debe estar aprobada por todos los miembros. No es que cada miembro quiera poner un mandato y ya. No. Simplemente es que ustedes decidan como asamblea en general, o sea, todos estén de acuerdo en que la van a pasar. ¿Listo? ¿Y cuáles son las mociones de procedimiento? Entonces las mociones de procedimiento son para darle efectividad a la asamblea. Entonces, ¿cuáles serían estas de procedimiento? Son las de cerrar la asamblea, las de abrir la asamblea. ¿Listo? Que las van a encontrar mucho. Entonces, estas no entran en la discusión, ni no, simplemente es el procedimiento para darle continuidad a los procesos de la asamblea. ¿Alguna duda ahí con los tipos de mociones? ¿Otra duda? Si yo pido una moción de mandato, por ejemplo, si no me quedó claro el presupuesto de finanzas para cualquier área, no sé, y pido una moción de mandato y se aprueba, convoco a una sesión, sesión extraordinaria para hacer eso, porque no, como que no estaría preparado el VP para hacer. Pueden decir en la forma en que quieren que ese mandato se cumpla. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, el presupuesto del área, ese presupuesto no quedó claro y necesitamos que nos entreguen un presupuesto claro del área de marketing. Y la moción de mandato se le pasa al VP, al MCVP, al CVP de marketing y al CVP de finanzas. Entonces la moción de mandato es para los dos. Y dicen en la moción que debe de entregársela a la asamblea, o sea, a todos ustedes, en un periodo de 15 días. ¿Listo? Un ejemplo, por correo
o virtualmente se las debe de explicar en una sesión o en la próxima reunión de ELSI que van a tener, se las presente, ustedes ahí deciden el tiempo. ¿Listo? Ya en la siguiente asamblea ustedes pueden ya revisar las mociones de mandato anteriores por si no cumplió. Entonces ahí ya entran las sanciones. Si no cumplió, ¿qué voy a hacer? O ustedes como asamblea ustedes como asamblea tienen mucho poder. O sea, ¿quiénes son los que más tienen poder dentro de un comité local? La asamblea local. O sea, todos los miembros de la asamblea tienen mucho más poder que cualquier persona. Entonces yo puedo decir, no, es que el que tiene más poder es del LCP. No necesariamente. El que tiene más poder es la asamblea, o sea, todos los miembros. Entonces, ¿por qué? Porque el SCP es el representante. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer como asamblea? Si a ustedes no les queda claro algo de la gestión, ustedes... Se escucha entrecortado, Lini, se escucha entrecortado. Oli, ¿quién es la persona que más... ¿Quiénes son los que más poder tienen dentro de un comité local? Es la asamblea local, o sea, todos los miembros son los que más poder tienen. ¿Sí? ¿Me escucharon? Entonces, como miembros, Sí. ustedes pueden convocar a una asamblea. O sea, como parte de esa asamblea, ustedes pueden convocar a la asamblea. Entonces, por ejemplo, ustedes necesitan una asamblea extraordinaria, que espero que no les pase, porque hay revocatoria. O no me está pareciendo bien lo que está pasando con mi gestión de OGB, porque no estamos teniendo resultados, y el LCP no está haciendo nada, nadie está haciendo nada. Ustedes como miembros de la asamblea, como los miembros de pleno derecho, ustedes pueden convocar a los demás miembros para que salgan a una asamblea y citan ustedes al LCP y a los miembros de la IBI a que presenten lo que ustedes le están pidiendo. Eso ustedes lo pueden hacer porque ustedes tienen muchísimo poder. ¿Listo? Bueno, vamos a revisar también los tipos de voto. Ustedes tienen voto a favor, el voto en contra, el voto en blanco y el voto en abstención. ¿Cuál es el voto a favor? Cuando aprueban la moción que está pasando. ¿Cuál es el voto en contra? Cuando están en desacuerdo de la moción que están presentando. ¿Cuál es el voto en blanco? El voto en blanco es cuando yo no estoy de acuerdo con las decisiones ni a favor ni en contra, pero yo tengo toda la información para votar, pero simplemente estoy dejando que los demás decidan por mí. ¿Listo? O sea, no voy a tener una posición ni a favor ni en contra. ¿Cuándo es un voto en abstención? Cuando yo no tengo toda la información necesaria para tomar la decisión. Es decir, cuando yo puedo votar en abstención, cuando a mí nunca me llegó el reporte de gestión de una persona. Entonces, esta ya fue y lo explicó, pero yo no tengo toda la información necesaria para decir si puedo votar o no. Otra cosa puede ser que la gestión financiera no esté clara y que yo no tenga toda la información o los reportes. En este caso yo puedo decir que voto en abstención porque no tengo la información clara. ¿Qué es lo recomendable? Que ustedes tengan votos a favor o votos en contra. ¿Listo? Porque el voto en blanco y el voto en abstención realmente lo que me están dando a mí a entender dentro de una asamblea es que uno, o a mi membresía no le interesa lo que está pasando, o yo no le estoy dando la información a mi membresía para que ellos puedan tomar una decisión. ¿Alguna duda con lo de tipo de votos? Los votos en abstención, puedes votar en abstención cuando no te quedó claro o no tienes la información suficiente dentro de un reporte de Q. Sí. Tú puedes votar en abstención si no tienes claro. ¿Listo? Bueno, ¿dónde van a encontrar ustedes toda esta información? Pues resulta que esto es simplemente un resumen de la información que se está dando en capacitaciones de asambleas. Entonces, toda la parte de gobernabilidad de asambleas ya te empezó ciclo de capacitación y mañana tienen sesión y tienen sesión la próxima semana. Y todos los booklets y todo de gobernabilidad, las actas, los modelos de actas que ustedes van a manejar, las cartas de delegación de voto,
el booklet de asamblea donde me explica voto a voto, donde tengo toda la información, qué puedo evaluar, cuáles son los criterios de membresía. Todo eso está en el ISA University. ¿Listo? Entonces ahí les dejo como el link para que lo tengan muy en cuenta. En el espacio de finanzas, en la parte de gobernabilidad, ahí está. Y si ustedes necesitan averiguar sobre el compendio local, sobre el compendio nacional, sobre las políticas nacionales y sobre lo que ha pasado en todas las actas y todo, también está ahí en la parte no de finanzas, sino en la parte solita de gobernabilidad nacional. Y ahí entran y encuentran todo, todas las actas que han pasado, todo el compendio, en todo. ¿Alguna duda con lo del tema de gobernabilidad? Que vamos a pasar a otro tema. ¿Para alguien? Check. Perfecto. Listo. Bueno, Todo clarísimo. otro corner que ustedes deben tener en cuenta es el Power Corner. Entonces, ¿quiénes conforman el Power Corner? Pues el VP Finanzas y el LCP. Entonces, ustedes en esta parte deben de tener muy en cuenta para qué se reúne este corner y qué funciones tiene dentro de la entidad local. Primero, tiene una función muy importante que es la revisión de la ejecución del presupuesto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de que ustedes se den cuenta si las cosas están pasando o no? Teniendo la información presupuestada y mirando cuál es la ejecución de esto. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer como corner? Ustedes se van a reunir, van a sacar el presupuesto y van a mirar cómo el VP Finanzas les debe mostrar. No es que ahí lo van a hacer, sino que el VP Finanzas les va a mostrar cómo está la ejecución de ese presupuesto. Otra cosa que ustedes deben tener en cuenta, y muy muy claro, que no está pasando en este momento, es que todos sus VPs Finanzas deben de presentar un reporte financiero a la entidad nacional. Y ese reporte financiero de la entidad nacional pasa a nivel internacional, porque nosotros también lo debemos de reportar. Todo lo que ustedes reportan, nosotros lo debemos de reportar. Entonces, ¿qué se debe sentar a hacer el CP con el VP Finanzas? Es revisar ese reporte financiero local. ¿Por qué? Porque yo, como el CP, me debo de asegurar en qué se están invirtiendo los recursos, cuáles son las áreas que más están generando gastos, cuáles son las áreas que están más generando ingresos, qué estamos haciendo con esos ingresos, por qué ese dinero nos está moviendo y si lo estamos acumulando. Debemos garantizar también la ejecución del modelo financiero local. Entonces ustedes también deben de garantizar que existan unas políticas financieras locales que estén alineadas a las políticas financieras nacionales. Entonces, mi dinero, si está en los fondos, cuánto tengo yo en la cuenta bancaria, si me están llegando los reportes a la entidad de la entidad nacional, cuánta plata hay. O sea, siempre ustedes deben de saber como el CIPIS con qué cuentan. No es que ustedes les pregunten cuánta plata tienen y ustedes digan, no sé, pregúntenle a mi finanzas. Esa no es una respuesta para un LCP, porque ustedes deben de saber eso. Ustedes deben saber cuántas cuentas por pagar y cuántas cuentas por cobrar tienen. Ustedes deben de saber cuáles son los ingresos que esperan por recibir, cuántos son los intercambios que han hecho y cuánto dinero las ha generado. Entonces, ustedes se deben de reunir a revisar toda esa parte. Si ustedes tienen muy muy claro eso, ustedes pueden llegar a otra parte que son las inversiones inteligentes. Entonces, si tengo claro cuántos son mis ingresos, si tengo cuáles son mis gastos, si tengo claro en qué estoy invirtiendo, en qué áreas necesitan inversión, entonces yo ahí puedo decir, hey, vamos a invertir en mi membresía, vamos a tener una inversión en marketing para que aumente las operaciones, o vamos a invertir en proyectos que sean mucho más relevantes en el caso de IGB. Otra cosa que ustedes pueden revisar son las metas. Entonces, el VP Finanzas también tiene muchos corners, ¿cierto? Entonces, el VP Finanzas tiene el corner con OGB, el corner con IGB, además tienen todo el corner de membresía. Entonces ustedes se pueden plantear tienen ya las metas desde su planeación y pueden revisar qué está pasando con las metas. Entonces un ejemplo puede ser, y es que ustedes pueden plantearse metas como de cuál va a ser la asistencia que vamos a tener a los eventos, a los congresos nacionales, cuáles son las metas que tengo de OGB y si no las estoy cumpliendo, se me va a ver reflejado dentro de los ingresos de la entidad. Entonces, ¿qué estrategias puedo yo manejar para aumentar eso? Puedo revisar también cuáles son las metas de fundraising que están manejando finanzas en cuanto a apalancar los proyectos de IGB. Entonces, todas esas cosas también las puedo revisar dentro de mi corner. ¿Tienen dudas ahí?
¿Todo bien? Listo. El VP Finanzas en este caso se convierte como en la mano derecha o izquierda, como la quieren la que vean, del LCP. ¿Por qué? Porque es quien tiene toda esa información que ustedes necesitan y que les puede a ustedes maneja, es la persona como que recopila toda la parte de ingresos, me recopila todos cómo van mis metas. O sea, el VP Finanzas no se encarga solamente como que sea el banco o la caja, que ustedes solamente, ay, deme plata o ay, cuánta plata hay y ya, sino que él también se puede convertir en una parte estratégica muy importante y es cómo incrementar las ventas, cómo voy a incrementar mis ingresos. Además, ¿cómo voy a hacer sostenible mis eventos? Entonces, ustedes deben de estar muy en cuenta de que ustedes se pueden poner metas con el VP Finanzas y pueden trabajar de la mano en todo eso. El VP Finanzas, como les dije, no es solo el cajero y el VP Finanzas también debe estar enterado de cuántos intercambios llevo, cuántos intercambios me faltan para cumplir mi meta, cuál es los ingresos que voy a recibir por cada área, cuál es el área que no me está generando ingresos y también debe generar estrategias con las áreas en cómo vamos a garantizar que esas metas sí se cumplan. Entonces, uno muchas veces ve el VP Finanzas como el que hace todo lo aburridor del proceso, pero en realidad si nosotros le damos la importancia y la relevancia que tiene el rol dentro de la entidad, las operaciones empiezan a aumentar. ¿Por qué? Porque es una persona que te está diciendo como el CPA, debes de ponerle cuidado a tal área o qué está pasando con este corner que se ve reflejado que no está funcionando. Entonces, como hay que tienen que tener como muy en cuenta eso. Otra cosa que deben tener muy en cuenta dentro del Power Corner es la auditoría. Entonces ustedes también deben estar preguntando cómo vamos en auditoría, qué nos hace falta, porque el VP Finanzas puede que le diga mucho al VP OGB que no está subiendo los documentos, pero en el Power Corner pueden decir por qué no los está subiendo y ya ustedes como el CPIN pueden decirle al VP, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está subiendo los documentos? ¿Por qué no estamos legalizando? ¿Qué está pasando con los seguros? Ustedes ya pueden como intervenir en el proceso en caso de tal de que los corners no funcionen. O puede pasar de que IGB les diga a ustedes, hey, Finanzas no me está ayudando, Finanzas se comprometió con Forense y no lo está cumpliendo. Entonces ustedes ya pueden ahí apoyar ese corner como el CIPIS para que realmente sí funcione la parte financiera y que el VP Finanzas sí les responda. ¿Listo? ¿Listo? ¿Tienen alguna duda en cuanto a lo que acabamos de hablar? Hola. ¿No tienen? Yo. ¿Hay algún modelo o algún formato para el reporte financiero? Sí. Ellos, todos los VP Finanzas, tienen el modelo del reporte financiero. Entonces, igualmente se van a modificar, ¿por qué? O sea, pero ya se va a empezar a modificar porque como hicimos cambio de precios, hicimos cambio de todas esas cosas, entonces se va a hacer una modificación y se va a entregar un nuevo reporte. Pero ellos en el momento sí tienen el modelo. ¿Alguna otra duda que tengan? Recuerden una cosa muy importante y es que ustedes deben de garantizar de que en los reportes de Q el VP Finanzas dé 2 reportes. ¿Listo? ¿Cuál es el reporte que ellos deben de dar? El reporte del área como tal, o sea, de finanzas, y el reporte financiero, que es el de toda la entidad. ¿Listo? Son 2 reportes, o sea, el VP Finanzas no da uno solo, va a entregar 2 reportes. Y los 2 reportes se deben de votar. Dime, Ricardo, ¿cuál es la pregunta? ¿Me escuchan? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Solo tenía una pregunta. Los reportes financieros, ¿cuándo se deben presentar? O sea, ¿cuál es la fecha máxima que se deben presentar? Tengo entendido que es mensual, pero ¿hasta qué fecha? ¿O hasta si cada 5 o cada 10? ¿O hasta cuándo se puede presentar esos reportes? Los reportes financieros se pueden presentar hasta el 10 de cada mes como máximo.
Y los soportes contables deben de llegar a la oficina nacional hasta el 5 de cada mes. Hasta 5. Entre el 5 y el 10 pueden llegar las facturas y el reporte. ¿Por qué? Porque las declaraciones se entregan antes, o sea, las cosas se entregan en contador al 14. Siempre el 14. Entonces, si ustedes no entregan la facturación, pues entonces no se puede reportar lo que ustedes se gastaron en sus entidades, por lo tanto se paga más impuesto por no poder descontar los gastos. Igualmente todo eso les va a llegar porque obviamente nosotros estamos como estandarizando todos los procesos y la idea es que eso les quede a ellos también como en el booklet, que les quede el nuevo reporte, porque en estos días yo he estado muy flexible con ellos, porque sé que hay unos que están nuevos, porque sé que están apenas iniciando el proceso, porque sé que el otro reporte no estaba muy claro que digamos y no era muy fácil de llenar, pero con los nuevos reportes sí me voy a poner muy estricta porque ellos van a tener toda la capacitación y todo el proceso de cómo llenarlos. Entonces ahí sí me voy a poner como muy estricta con las fechas.